El 100% de la gasolina que utilizaban los ejércitos alemanes fue proveído por IG Farben, y la mayor parte de las llantas de los vehículos alemanes eran de IG Farben. O sea, la guerra del Holocausto no nada más se dio por parte de los psicópatas estos nazis, sino muchísimo era el interés de estas grandes corporaciones alemanas por expandir su monopolio a nivel mundial. Cada vez que conquistaban un país los nazis, atrás de ellos venían IG Farben, Volkswagen, todas las marcas conocidas, hasta Porsche. Ferdinand Porsche estuvo en el cumpleaños de Hitler. Aquí hay una foto que les voy a enseñar. Entonces, cada vez que manejan un auto Porsche, ya saben de dónde viene la historia. BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, todos cooperaron, todos se beneficiaron de los judíos y de la guerra. O sea, no hay cuentos aquí. O sea, no hay mucho que buscar. Y gracias a estos emporios alemanes, estos conglomerados, pues también se beneficiaron los nazis, ¿no? Tan así que les voy a decir la importancia, es otra historia no tan conocida. En Auschwitz-Birkenau, Auschwitz se fundó en la primavera del 42 a raíz de la conferencia de Wannsee, que tienes que ir ahí, Petra, ahorita que vas a Alemania, ve afuera de Berlín en Wannsee, donde está la conferencia de Wannsee, y ahí fue donde se develó por primera vez la implementación del plan nazi de la solución final. La implementación no se decidió ahí, se había decidido en octubre del 41 por Hitler y Goering, ¿no? La solución final. Pero ahí es donde se divisa cómo se va a hacer el plan. Ahí se divisa que vamos a tener 6 campos de exterminio en Polonia, y se fundan todos a raíz de febrero y marzo del 42, los 6 campos de exterminio se arman y se fundan y se construyen en Polonia. En particularmente Auschwitz se arma más fuerte entre abril y septiembre del 42. Auschwitz I, que era el campo principal para prisioneros políticos polacos y rusos, es el campo original, que eran unas barracas de los ejércitos polacos, donde se juntan muchas vías férreas al sur como el sur oeste de Polonia, ¿no? Pero el plan gran maestro que decía para los nazis venía de IG Farben. IG Farben, como Alemania no tenía petróleo, no tenía recursos naturales fuertes para sostener una guerra, Hitler aprendió que la derrota de la Primera Guerra Mundial fue por falta de abastecimiento de recursos naturales. ¿Qué necesitaba Hitler para sus ejércitos? Necesitaba alimentos, y necesitaba petróleo y combustible y otras materias primas para hacer municiones, todo ese tipo de cosas. Entonces, originalmente pensaron, como ya sabían que iban a invadir, o estaban invadiendo ya 6 meses antes de la operación Barbarossa a Rusia, necesitaban todo el material bélico para poder ganarles a los rusos. Se piensa entonces que en el 42 IG Farben iba a poner una megafábrica en Auschwitz, que en el complejo lo que llaman Monowitz y Buna, porque Auschwitz nada más era el complejo de Auschwitz I y Birkenau de muerte. Había como 60 campos alrededor, que eran campos de trabajo, campos y fábricas de municiones, de armamento, de todo lo que se puedan imaginar, y una de ellas era para fabricar caucho sintético y gasolina sintética, porque era Farben era de los más grandes fabricantes de gasolina sintética en el mundo, y fue lo que le daba, porque no tenía petróleo a Alemania. México le dejó de vender toda su producción petrolera en el 43, o en el 42 a finales, cuando vendió la Camacho. Exactamente. Entonces se quedaba sin combustible, entonces tenían que tener gasolina sintética, y por eso se usó el complejo de Auschwitz. En el complejo de Auschwitz, especialmente en Monowitz, que fue de municiones, y luego Buna, trataron de construir una fábrica de tal dimensión que costó más de 700 millones de Reichsmarks esa construcción. Lo que les falló a los nazis y a IG Farben fue que lo construyeron sobre terreno pantanoso. Entonces la construcción nunca verdaderamente se terminó del tamaño que ellos querían, porque los cimientos iban hundiendo, les fallaba la construcción civil y les costó un dineral.